El plan de Putin se está desmoronando de nuevo. La decisión del presidente ruso de dar la bienvenida a hasta 12.000 soldados norcoreanos en Rusia se suponía que era una demostración de fuerza. Por primera vez en esta guerra, tropas extranjeras, además de los mercenarios, son oficialmente parte del conflicto. Putin quería que el mundo creyera que este movimiento simbolizaba sus alianzas y reforzaba su posición. Pero en lugar de reforzar la lucha de Rusia, se ha convertido en un fracaso colosal. Los norcoreanos han sido arrojados a una brutal batalla por Kursk, donde Rusia perdió 450 millas cuadradas de territorio y más de 90 asentamientos debido a la sorpresiva contraofensiva de Ucrania en agosto de 2024. Ahora, Ucrania se niega a ceder un centímetro y los resultados son humillantes para Putin. En solo 48 horas, las fuerzas ucranianas aniquilaron un batallón entero de tropas norcoreanas, asestando un golpe devastador a la contraofensiva rusa. Increíblemente, se suponía que eran soldados de élite. ¿Qué salió mal para Putin? ¿Qué implica esto para la futura participación de Corea del Norte en la frágil guerra de Rusia? En las noticias, durante su discurso nocturno del 4 de enero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que combatientes ucranianos en Kursk aniquilaron a un batallón entero de soldados norcoreanos. Para dar contexto, un batallón suele tener entre 500 y 1.000 soldados, aunque el número puede variar. El tamaño de los batallones puede variar desde unos pocos cientos de soldados hasta el límite máximo de 1.000 efectivos. Independientemente, destruir un batallón entero significa que Ucrania acaba de erradicar una parte sustancial de las tropas que Corea del Norte envió a Rusia para apoyar los esfuerzos de Putin para retomar Kursk. Lo peor de todo para Corea del Norte es que ha experimentado estas enormes pérdidas en solo 2 días de combate. El comandante en jefe también informó sobre... Zelensky mencionó la situación en la región de Kursk durante su discurso diario. En las batallas recientes cerca de Makhnovka, en la región de Kursk, el ejército ruso perdió hasta un batallón de infantería, incluyendo soldados norcoreanos y paracaidistas rusos. Y eso es tangible, concluyó Zelensky. La noticia será un gran impulso moral para Ucrania, que lucha por mantener Kursk. Informes indican que Rusia ha recuperado cerca del 40% del territorio que Ucrania capturó en el Oblast desde el inicio de su contraofensiva a finales de 2024. Además, Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano y está logrando pequeños avances en la región de Donetsk. También notarás que Zelensky mencionó a los soldados norcoreanos y a los paracaidistas rusos en su discurso. Esto sugiere que Rusia está integrando soldados norcoreanos con rusos en sus batallones durante los asaltos a las posiciones defensivas de Ucrania. Posiblemente un error táctico, considerando la gran barrera del idioma que persistirá entre estos diversos grupos de soldados. Las fallas de comunicación dentro del batallón ruso podrían ser la razón del éxito masivo de Ucrania en solo 2 días. Eso es especulación. Lo que sabemos con certeza es que un batallón ruso completo, con un número considerable de soldados norcoreanos, yace diezmado en el campo de batalla de Kursk. La noticia llega tras más informes, esta vez del comandante en jefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi, que sugieren que la contraofensiva de Rusia en Kursk no está saliendo según lo planeado. Como se mencionó, Putin reunió 50.000 soldados para recuperar el territorio. Según una publicación de Syrskyi del 1 de enero en Telegrama, las pérdidas de Rusia en el Oblast superaron los 38.000 incluso antes de que Ucrania diezmara el batallón mayoritariamente norcoreano. El informe de Zelensky también se basa en otro, de la agencia de espionaje de Corea del Sur, que Ucrania logró capturar a un soldado norcoreano herido en Kursk. Lamentablemente, el soldado falleció por sus heridas bajo custodia ucraniana, lo que implica que Ucrania probablemente no obtuvo información valiosa sobre la contraofensiva de Putin en Kursk. Aún así, todo esto se suma a una conclusión clara. El uso de soldados norcoreanos por parte de Putin en Kursk no está resultando como él esperaba. Y eso no debería sorprender a nadie que entienda el estado en el que se encontraban estos soldados norcoreanos cuando llegaron a Rusia. Según un informe del London Evening Standard, los soldados norcoreanos no se unieron a la contraofensiva de Kursk, sino hasta el 6 de diciembre. La razón era simple. Estaban tan mal entrenados que apenas podían servir como carne de cañón para la máquina de guerra de Putin. Un funcionario occidental afirmó que la mala formación y la falta de apoyo logístico son las principales razones por las que la República Popular Democrática de Corea, aún no ha iniciado la lucha. Mientras tanto, las tropas norcoreanas ocupaban posiciones secundarias en zonas controladas por soldados rusos, permitiéndoles avanzar y dejando a los norcoreanos atrás en defensa. Eso ha cambiado ahora. Los soldados norcoreanos están en primera línea en Kursk, muriendo en gran número. Esto a pesar de que supuestamente Corea del Norte envió a sus soldados de élite a Rusia.
Se estima que muchos de los 12.000 soldados norcoreanos que arribaron a Rusia pertenecían al Cuerpo de Tormenta, las Fuerzas Especiales de Corea del Norte. Se presume que estos son los mejores soldados que el ejército norcoreano tiene para ofrecer, pero el término mejor es relativo. Según reveló a la British Broadcasting Corporation, un desertor norcoreano llamado Hanul el 20 de diciembre, aunque el Cuerpo de Tormenta puede ser lo mejor de Corea del Norte, aún están muy por detrás de las experimentadas fuerzas ucranianas en Kursk. Hanul, un ex soldado que escapó de Corea del Norte, afirma que el Cuerpo de Tormenta era la unidad mejor alimentada en el ejército norcoreano. Pero de nuevo, este es un término relativo. Durante su tiempo en el Cuerpo de Tormenta, Hanul perdió 22 libras en un mes solo, con una dieta de colmo, osa y maíz quebrado. Después de 3 meses, todo su batallón estaba desnutrido hasta el punto de que tuvo que ir a un centro de recuperación especial para ganar peso. Cuando el supuestamente élite Cuerpo de Tormenta fue desplegado por primera vez como guardias de primera línea, la situación de la comida no mejoró. El arroz pudo haber sustituido al maíz, pero quedaba poco cuando la comida llegaba a la unidad de Hanul. La mayoría del arroz se destinaba a las unidades traseras, y lo poco que llegaba al Cuerpo de Tormenta se mezclaba con arena para simular una comida decente. Estos son los soldados de élite que Corea del Norte envió a Rusia, tropas desnutridas que estaban tan mal alimentadas que apenas podían operar. El Cuerpo de Tormenta de Corea del Norte se somete a un entrenamiento más riguroso que el resto de los soldados norcoreanos. Sin embargo, según Lee Hyung-sung, otro desertor norcoreano de la unidad, la República Popular Democrática de Corea solo selecciona a los más altos y atléticos para integrar el Cuerpo de Tormenta. Lee incluso participó en su entrenamiento, afirmando que les enseñó artes marciales y cómo crear armas improvisadas con utensilios de cocina. Pero ese entrenamiento no significará mucho en Kursk, donde Putin está enviando a sus soldados norcoreanos a la misma picadora de carne que ha creado en Ucrania. El Cuerpo de Tormenta carece del conocimiento sobre el uso efectivo de armas, otra falencia de la élite norcoreana, según Hanul. Durante su tiempo con la unidad, afirma haber disparado solo 3 rondas vivas durante una sola sesión de entrenamiento. Él y la mayoría del Cuerpo de Tormenta jamás dispararon sus armas con ira. Según Hanul, lo más cerca que estuvo fue un encuentro con un granjero que se adentró en una zona desmilitarizada coreana buscando comida. Hanul dejó ir al granjero, rompiendo el protocolo de disparar a cualquier intruso en el proceso, y su arma permaneció sin disparar. Eso está muy lejos de los videos de propaganda del Cuerpo de Tormenta, que los muestran rompiendo bloques enteros de hielo con sus propias manos y arrancando cadenas de las paredes. Y nos da un contexto muy necesario sobre por qué Ucrania pudo eliminar a un batallón entero de estos supuestos supersoldados en solo 2 días de combate en Kursk. El Cuerpo de Tormenta no son soldados de élite, son soldados apenas entrenados. Las tropas norcoreanas son secuaces mal entrenados y alimentados que incluso Putin consideró poco fiables para enviar al frente como carne de cañón al recibirlos inicialmente. A pesar del entrenamiento adicional de Rusia, los soldados enfrentan la barrera del idioma y el hecho de que luchan contra tropas ucranianas que llevan años defendiéndose de los rusos. Los norcoreanos jamás tuvieron una oportunidad. Por eso un batallón entero de ellos ahora está en ruinas. Peor aún para Corea del Norte, se cree que el Cuerpo de Tormenta se especializa en infiltración. Según informes, se entrenan para infiltrarse detrás de las líneas enemigas y causar estragos, pero tampoco está sucediendo. Putin envía a estos soldados al frente en Kursk y obtiene los resultados esperados por todos. Sus soldados norcoreanos están muriendo o resultando heridos en masa porque no están a la altura, y Putin los está utilizando de una manera a la que no están acostumbrados. Todo esto es solo más evidencia de la ineptitud táctica que Rusia ha demostrado durante toda la operación militar especial de Putin, y nos deja con una pregunta que hacer. ¿Qué sigue? Las probabilidades son bastante altas de que nos esperen aún más muertes y bajas de soldados norcoreanos. Putin no detendrá su contraofensiva hasta recuperar el territorio perdido o agotar a sus tropas. Este último escenario parece más probable, especialmente considerando lo que sucede con los soldados norcoreanos de Rusia, más allá de la reciente pérdida de un batallón entero. Un día después de que Zelensky revelara la destrucción del batallón norcoreano, apareció en el programa del podcaster estadounidense Lex Fridman. La entrevista se puso tensa cuando Friedman sugirió que Ucrania podría simplemente perdonar a Putin para terminar la guerra. Zelensky rápidamente rechazó esa sugerencia, señalando que nadie podría considerar razonablemente perdonar a alguien que había matado a miles de personas de su país y diezmado tantas ciudades. Pero incluso en medio de la tensión de la entrevista, Zelensky reveló cuán efectiva ha sido Ucrania contra las fuerzas norcoreanas con las que lucha en Kursk. Reveló que alrededor de 3.800 soldados norcoreanos ya han sido asesinados o heridos en la región hasta ahora. Esto representa cerca de 1/3 de los 12.000 soldados que se estima Corea del Norte ha enviado a Rusia.
Ya hemos mencionado algunas razones de la alta tasa de bajas de Corea del Norte. Las tropas de élite de Rusia no son tales y sus soldados están mal entrenados. Pero hay otra razón por la que mueren tantos soldados norcoreanos. Según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Putin ha estado utilizando a estos soldados para llevar a cabo ataques de oleadas humanas contra posiciones ucranianas, a menudo dejándolos atacar a pie, con mínimo apoyo y armamento de mala calidad. Los norcoreanos están siendo usados como carne de cañón para absorber la munición ucraniana. La idea de Putin es sencilla. Cuanto más munición gaste Ucrania en soldados norcoreanos, menos tendrá para defenderse de los ataques de las tropas rusas más competentes. La situación es tan grave para los soldados norcoreanos que muchos se suicidan antes de ser capturados por Ucrania en Kursk. Kirby especula que esto se debe a que muchos temen por la vida de sus familias en casa. Después de todo, viven en un país que vigila casi todas sus actividades. La vigilancia continúa, incluso con los soldados en Rusia. Algunos norcoreanos se están quitando la vida para ser reportados como muertos honorablemente en batalla y así reducir el riesgo de que Kim Jong-un tome represalias contra sus familias. Hay discrepancias en los números reportados de bajas norcoreanas. A fines de diciembre, Zelensky declaró que Ucrania había matado o herido a más de 3.000 norcoreanos. Ucrania afirma que ha eliminado a unos 800 soldados norcoreanos en poco más de una semana, si se puede confiar en sus cifras. Sin embargo, Corea del Sur estimaba que las bajas de Corea del Norte rondaban los 1.100, aproximadamente el 10% de los soldados enviados por Kim a Putin. De cualquier manera, estas son pérdidas masivas. La destrucción de un batallón entero podría sumar 1.000 a estos números. Suponiendo que el recuento de Ucrania de 3.000 a finales de diciembre fuera preciso, sería lógico que el número ahora ronde los 3.800 tras la aniquilación del batallón. Y la pérdida ha sido la historia de Corea del Norte en Kursk. A mediados de diciembre, cuando Putin recién desplegaba soldados norcoreanos en el frente de Kursk, las pérdidas ya se acumulaban. Un enfrentamiento con las fuerzas de Ucrania entre el 14 y 15 de diciembre costó a Corea del Norte al menos 30 soldados. Las bajas continúan aumentando, mientras Putin envía más soldados de Kim al frente. Sabemos que los soldados norcoreanos seguirán viniendo hasta que sus números se agoten por completo. La estrategia de ola humana de Putin implica que la mayoría de los soldados de Kim morirán como simple carne de cañón en la picadora de carne. Incluso aquellos que buscan escapar se matarán antes de ser capturados o desertar por miedo a lo que pueda suceder a sus seres queridos en casa. A este ritmo, podríamos esperar que todo el contingente norcoreano de 12.000 soldados esté agotado para finales de marzo o principios de abril. Si Putin no recupera el territorio de Kursk perdido, Rusia estará en una posición muy desfavorable. Zelensky ciertamente tiene sus ideas sobre lo que debería suceder después de la destrucción del batallón norcoreano. Es algo que ha pedido desde finales de 2024. El presidente de Ucrania quiere que China use su influencia sobre Corea del Norte para prevenir el despliegue de más soldados de Kim. Zelensky puede ver la aniquilación de este batallón y las 3.800 bajas que Ucrania ha infligido a Corea del Norte hasta ahora como un mensaje para la República Popular Democrática de Corea y China. Corea del Norte debería dejar de enviar soldados o enfrentarán el mismo destino que sus predecesores. Zelensky ha afirmado que el pueblo coreano no debería perder a su gente en batallas en Europa, mientras hablaba sobre la posible influencia de China. Si China es sincera en sus declaraciones de que la guerra no debería expandirse, es necesario un influjo apropiado sobre Pyongyang. China ciertamente ha hecho esas afirmaciones. En septiembre de 2024, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, advirtió en las Naciones Unidas a los líderes mundiales sobre la expansión del conflicto ucraniano. La prioridad principal es evitar la expansión del conflicto. China se comprometió a tener un rol constructivo, declaró el ministro. Pero solo un par de meses después se vio la misma expansión que China afirmó que no debería suceder, ya que Rusia comenzó a desplegar tropas norcoreanas. Aún así, lo que dice China y lo que hace son a menudo dos cosas muy diferentes. Es improbable que Ucrania confíe en que China presione a Corea del Norte después de la destrucción del batallón. La pérdida de tropas por sí sola podría obligar a eso. El Foro de Asia Oriental afirma que China probablemente no condenará el uso de tropas norcoreanas por parte de Rusia, aunque esté cautelosa del fortalecimiento de los vínculos entre Putin y Kim que esto representa. La otra opción de Ucrania es seguir construyendo sobre la diezmación del batallón. Hay muchas señales de que ya lo está haciendo. Zelensky tenía previsto asistir a la 25ª reunión del Grupo de Contacto de Defensa al momento de redactar este guión. La reunión en la base aérea de Ramstein en Alemania reunió a más de 50 naciones conocidas como el Grupo Ramstein para discutir temas de seguridad actuales. La mayoría de los miembros de este grupo también pertenecen a la OTAN y la UE. El grupo se formó en abril de 2022 tras la invasión de Ucrania por Putin.
Se planeaba que esta reunión específica se llevara a cabo en octubre de 2024. Fue pospuesto ya que el presidente Joe Biden tuvo que hacer tiempo para lidiar con las secuelas del huracán Milton. Esta reunión es la última chance de Zelensky de conseguir más apoyo de los aliados de Ucrania, especialmente de América, antes de que Donald Trump asuma la presidencia. Zelensky intenta ganarse el favor de Trump antes de que asuma el cargo, recurriendo incluso a la televisión ucraniana para decir que Trump puede ser decisivo y capaz de ayudar a Ucrania a detener a Putin. Sin embargo, es probable que Zelensky aproveche la 25ª reunión de Ramstein para conseguir más donaciones de equipo militar que su país pueda utilizar en la defensa de Kursk. Hablando de Kursk, Ucrania también está tomando las cosas en sus propias manos al lanzar una contraofensiva en el Oblast. El 5 de enero, un día después del anuncio de Zelensky sobre la destrucción del batallón norcoreano, surgieron noticias de una nueva ofensiva en Kursk. En lugar de quedarse atrás y defender las posiciones que ya tenía, Ucrania comenzó a lanzar ataques en varias direcciones en el Oblast. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber repelido 2 contraataques hasta el 5 de enero. Rusia afirma que una respuesta decisiva incluyó apoyo de la artillería y la aviación, lo que le permitió destruir a los contraatacantes ucranianos a solo 9 millas de su frontera con Ucrania. Es recomendable tomar estas declaraciones con cautela. Ucrania afirma que su contraataque a la contraofensiva rusa en Kursk va bien. Cable News Network informa que Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, declaró en Telegram el 5 de enero que Kursk, en la región, recibe buenas noticias y Rusia obtiene lo que merece. Sin embargo, está claro que Ucrania siente que está en posición de lanzar ataques contra Rusia y su contingente de soldados norcoreanos después de destruir un batallón entero en Kursk. Si el contraataque ucraniano es el resultado de una confianza renovada o desesperación por parte de Ucrania, aún está por verse, pero hay una cosa que es casi segura. Rusia continuará atacando. Esto implica que Corea del Norte podría sufrir pérdidas aún mayores que el batallón diezmado por Ucrania el 4 de enero y los cerca de 3.800 soldados que ha perdido hasta el momento. Más oleadas humanas implican más muertes norcoreanas, lo que nos lleva a la última pregunta de este video. ¿Kim Jong-un enviará a más de sus soldados a luchar por Rusia en Kursk? Zelensky cree que eso es posible. En una entrevista con Lex Fridman, Zelensky afirmó que Corea del Norte podría enviar entre 30 y 40 mil soldados más al frente de Kursk. Eso casi duplicaría toda la fuerza de contraataque que Putin acumuló en su empuje inicial para retomar Kursk, con esos soldados sumándose al enorme molino de carne que ya ha creado. Zelensky le dijo a Fridman que pueden traer más. 30 o 40 mil o tal vez 500 mil. Pueden atraer a mucha gente debido a su popularidad, porque tienen orden, autocracia y todo. Esto podría indicar que lo peor aún no ha terminado para Ucrania. Ha hecho un trabajo asombroso, eliminando a un batallón entero de Corea del Norte en 2 días, junto con 3.800 norcoreanos, durante la maldita contraofensiva de Putin. Pero Kim tiene más soldados esperando en las salas, y si se puede creer en Radio Free Europe, a Kim no le afectan las pérdidas norcoreanas hasta ahora. Si acaso, se está preparando para redoblar su apoyo a Rusia, sabiendo que cada soldado que envía a Putin significa que recibe más dinero, petróleo y secretos militares a cambio. ¿Es la destrucción de un batallón norcoreano en Kursk por parte de Ucrania una señal de que la batalla en el Oblast está yendo a favor de Zelensky? ¿O podría ser la señal que Kim y Putin necesitan para enviar aún más soldados norcoreanos a la región en conflicto? Deja tus comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve y revisa el primer ataque con misiles Storm Shadow que mata al general ruso y a cientos de norcoreanos, o haz clic en este otro video en su lugar.